Imagínate un rey tan impactado por palabras antiguas que en pleno centro del poder rasga sus vestiduras reales delante de todos. ¿Qué podría haber causado tal conmoción? ¿Qué texto tendría el poder suficiente para hacer que un monarca perdiera completamente su compostura? Esta es la historia del rey que cambió a toda una nación por causa de un libro perdido. Lo que sucedió aquel día en el templo no fue solo un momento de emoción, fue el punto de inflexión que transformó completamente el rumbo de una nación. Las palabras descubiertas en las antiguas escrituras revelaron verdades tan impactantes que no solo sacudieron el trono, sino que también expusieron cómo todo un pueblo se había desviado de su camino. Y lo más sorprendente, esta historia tiene todo que ver con nuestros días. El año era 640 a.C., y Jerusalén estaba sumergida en una crisis sin precedentes. El asesinato del rey Amón en una conspiración palaciega había dejado un vacío de poder que necesitaba ser llenado de inmediato. La elección recayó sobre su hijo, Josías, un niño de apenas 8 años, Segundo Reyes 22:1. Los pasillos del palacio, antes agitados con intrigas políticas y rituales paganos, ahora atestiguaban algo extraordinario: la coronación de un niño que apenas podía subir los escalones del trono real. Sus pies ni siquiera tocaban el suelo cuando se sentaba a escuchar a los consejeros. La situación era aún más compleja, porque el ambiente en el que Josías crecería no podía ser más hostil a la verdadera adoración. Su padre, Amón, había seguido los caminos perversos de Manasés, su abuelo, quien era conocido por haber llenado Jerusalén de sangre inocente e introducir las prácticas más abominables en el templo sagrado. Sin embargo, algo diferente comenzaba a manifestarse en aquel niño. Los escribas más antiguos del palacio notaban cómo el joven rey prestaba especial atención cuando se contaban las antiguas historias de su pueblo. Mientras otros niños de su edad se interesaban solo por juegos y diversiones, Josías hacía preguntas profundas sobre el pasado de su nación. Los pocos sacerdotes fieles que aún quedaban en Jerusalén empezaron a nutrir una esperanza cautelosa. Observaban cómo el niño rey demostraba una sensibilidad inusual para las cosas sagradas, incluso sin haber recibido ninguna instrucción adecuada sobre ellas. Era como si una semilla de justicia estuviera creciendo en un suelo improbable. El palacio real en Jerusalén, durante la infancia de Josías, era un retrato vivo de la decadencia espiritual que había tomado control de la nación. Los pasillos que un día habían resonado con los salmos de David, ahora vibraban con cánticos paganos. En los patios donde Salomón había construido con sabiduría, se erigían altares a dioses extranjeros. Las historias que circulaban por los aposentos reales eran de poner los pelos de punta. En cada rincón del palacio se encontraban evidencias de prácticas ocultas e idolatría. Imágenes de Asera, la diosa de la fertilidad, decoraban las paredes donde antes había inscripciones de la ley. Sacerdotes de Baal transitaban libremente por los pasillos que antes estaban reservados a los levitas. Los tutores designados para educar al joven rey eran, en su mayoría, hombres comprometidos con las prácticas paganas. Intentaban moldear la mente del pequeño Josías según sus propias convicciones distorsionadas, presentando la idolatría como algo natural y necesario para la prosperidad del reino. El propio templo, visible desde las ventanas del palacio, estaba en un estado de abandono vergonzoso. El tesoro sagrado había sido saqueado para financiar rituales paganos. Los utensilios dedicados al servicio del Señor estaban cubiertos de polvo o habían sido fundidos para crear ídolos. Por la noche, en los valles alrededor de Jerusalén, se realizaban rituales secretos. El valle de Hinnom, en particular, se había convertido en un lugar de horror, donde algunos aún practicaban sacrificios humanos a Moloc, creyendo que tales atrocidades traerían prosperidad al reino. Segundo Reyes 21:6. Durante los primeros años en el trono, Josías enfrentó desafíos que parecían insuperables para alguien tan joven. ¿Cómo podría un niño de 8 años gobernar efectivamente una nación?
La respuesta inicial vino a través de un consejo de regencia, formado por oficiales experimentados que tomaban las decisiones en su nombre, segundo Reyes 22, 1 al 2. Incluso en estos primeros años empezaban a aparecer señales sutiles de su futura dirección. Los registros históricos muestran que prestaba especial atención cuando se discutían asuntos religiosos en el Consejo Real. Sus preguntas, aunque infantiles, demostraban una curiosidad genuina sobre el Dios de sus ancestros. El joven rey pasaba horas en la biblioteca del palacio, absorbiendo historias sobre David, Salomón y otros grandes líderes del pasado. Particularmente fascinado por la historia del rey Ezequías, quien había promovido reformas significativas en su tiempo, Josías comenzaba a soñar con cambios similares. A medida que crecía, su independencia de pensamiento se volvía más evidente. A los 12 años, ya cuestionaba algunas de las prácticas que veía a su alrededor. A los 14, sus preguntas sobre los altares paganos que salpicaban la ciudad comenzaban a incomodar a aquellos que se beneficiaban del sistema corrupto. Los pocos sacerdotes fieles que aún quedaban en Jerusalén veían con esperanza creciente el desarrollo del joven rey. Notaban cómo buscaba entender las antiguas tradiciones, cómo mostraba interés genuino por la historia de su pueblo y cómo parecía tener una sensibilidad natural para las cosas sagradas. En el 8º año de su reinado, cuando tenía apenas 16 años, Josías tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino el destino de toda la nación. Comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Segundo Crónicas 34:3. Esta no fue una decisión motivada por presión externa. Al contrario, todo el ambiente a su alrededor desalentaba tal búsqueda. Los registros muestran que esta búsqueda fue metódica e intencional. Comenzó reuniendo a los pocos sacerdotes fieles que aún quedaban, preguntándoles sobre las antiguas tradiciones. Pasó horas estudiando los fragmentos de escritos sagrados que habían sobrevivido a la destrucción sistemática promovida por sus antecesores. Buscaba entender qué había salido mal, cómo su pueblo se había desviado tanto del camino. La corte real observaba con creciente aprensión los cambios en el joven rey. Aquellos que lucraban con el sistema corrupto comenzaban a percibir que Josías no sería fácilmente manipulado como habían esperado. Sus preguntas se volvían más incisivas, su interés por la verdadera adoración más evidente. Esta búsqueda de la verdad era aún más notable considerando su historia familiar. Su padre, Amón, y su abuelo, Manasés, habían sido reyes que hicieron lo que el Señor considera malo. Segundo Reyes 21:20. La influencia negativa de generaciones de apostasía pesaba sobre el reino, pero algo en el corazón del joven rey lo impulsaba a buscar un camino diferente. El impacto de esta búsqueda comenzó a manifestarse inicialmente en pequeños cambios. Josías empezó a cuestionar los rituales paganos realizados en el palacio. Comenzó a interesarse por el estado del templo abandonado. Buscaba entender por qué su pueblo había abandonado las antiguas tradiciones en favor de prácticas extranjeras. Era como si una luz comenzara a brillar en las tinieblas que durante tanto tiempo habían dominado Jerusalén. En el 12º año comenzó a purificar Judá y Jerusalén de los lugares altos, de las imágenes de Asera, de las imágenes talladas y de las imágenes fundidas. Segundo Crónicas 34:3. La primera fase de las reformas de Josías estuvo marcada por acciones decisivas que sorprendieron incluso a sus seguidores más cercanos. Con apenas 20 años de edad, demostró un coraje extraordinario que pocos reyes antes que él habían manifestado. El primer objetivo fueron los altares de Baal, que salpicaban el paisaje de Jerusalén como símbolos de la apostasía nacional. Esta no era una tarea simple o segura. Cada altar representaba intereses poderosos, conexiones políticas y ganancias sustanciales para sacerdotes y nobles que administraban los cultos paganos. Pero Josías estaba decidido a limpiar su tierra. Las órdenes del rey eran claras e inflexibles: destruir completamente todos los vestigios de idolatría. Los equipos de demolición
comenzaron su trabajo en las colinas alrededor de Jerusalén, donde los lugares altos habían sido establecidos durante generaciones. Las imágenes de Asera fueron derribadas, las imágenes talladas fueron destrozadas y los altares reducidos a polvo. La resistencia fue inmediata y feroz. Sacerdotes paganos protestaron, comerciantes que lucraban con la venta de objetos rituales reclamaron, y familias influyentes que habían invertido en los templos idólatras intentaron intervenir. Pero Josías permaneció inquebrantable. Su determinación de purificar la tierra era más fuerte que cualquier oposición. El aspecto más impactante de las reformas fue la destrucción de los altares que existían desde los tiempos de Salomón, Segundo Reyes 23:13. Estos no eran solo estructuras religiosas, eran monumentos históricos que representaban siglos de tradición. Su demolición señalaba que ningún compromiso con la idolatría sería tolerado, sin importar cuánto tiempo hubieran existido o quién los hubiera establecido. El momento que cambiaría para siempre el curso del reinado de Josías ocurrió durante la restauración del templo. Hilquías, el sumo sacerdote, dijo al escriba Safán: «He hallado el libro de la ley en la casa del Señor». Segundo Reyes 22:8. Este no era un hallazgo común, era el propio rollo de la ley de Moisés, perdido durante décadas de apostasía y negligencia. El descubrimiento ocurrió cuando los obreros limpiaban los escombros acumulados por años de abandono. En algún rincón oscuro del templo, probablemente escondido por sacerdotes fieles durante los reinados impíos anteriores, yacía el texto sagrado que había formado la base de la alianza entre Dios e Israel. El rollo estaba intacto, preservado milagrosamente a través de los años de persecución y profanación. El impacto de este descubrimiento no puede ser subestimado. Durante generaciones, el pueblo había seguido una versión distorsionada de su fe, basada en tradiciones corrompidas y prácticas paganas incorporadas con el tiempo. Ahora, por primera vez en décadas, tenían acceso directo a las palabras originales que Dios había dado a Moisés. Era como si una luz penetrara siglos de oscuridad espiritual. Safán, el escriba real, reconoció de inmediato la importancia del documento. Con manos temblorosas, desenrolló el pergamino y comenzó a leer sus antiguas palabras. El texto estaba allí, inalterado. Los mandamientos, las promesas, las advertencias, todo preservado exactamente como había sido escrito. Era un testimonio silencioso contra las prácticas que se habían vuelto comunes en Judá. La noticia del descubrimiento se propagó rápidamente por el palacio. Hilquías, el sumo sacerdote, sabía que este no era solo otro documento antiguo. Era la clave para una reforma aún más profunda que la que Josías ya había iniciado. El libro de la ley sería el catalizador de una transformación que afectaría cada aspecto de la vida en Judá. Cuando el escriba Safán comenzó a leer el libro de la ley ante el rey Josías, la escena que siguió quedó grabada para siempre en la historia de Israel. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. Segundo Reyes 22:11. Este gesto dramático, profundamente significativo en la cultura hebrea, revelaba el impacto abrumador que las palabras antiguas tuvieron sobre el joven monarca. La sala del trono, normalmente un lugar de deliberaciones políticas y decisiones administrativas, se transformó en un escenario de profunda conmoción espiritual. Los oficiales del palacio observaban en silencio, mientras su rey, abandonando toda pretensión de dignidad real, demostraba públicamente su pesar y arrepentimiento. Era algo sin precedentes, un monarca exponiendo su vulnerabilidad delante de todos. Las palabras que Josías escuchaba no eran solo un conjunto de reglas y regulaciones, eran un espejo que revelaba cuánto su pueblo se había desviado del camino correcto. Cada párrafo leído exponía una nueva dimensión de desobediencia. Cada mandamiento recordado era un testimonio contra las prácticas que se habían vuelto comunes en Judá. Las maldiciones pronunciadas contra la infidelidad, las promesas hechas a los obedientes, los mandamientos olvidados, todo esto golpeaba el corazón del rey con fuerza devastadora.
El contraste entre lo que estaba escrito y la realidad que lo rodeaba era impactante. El templo, que debería ser el centro de la verdadera adoración, se había convertido en un depósito de ídolos. El pueblo, que debería ser santo y apartado, se había mezclado completamente con las prácticas paganas. Los sacerdotes, que deberían enseñar la ley, se habían convertido en ministros de dioses extranjeros. Era como si siglos de desvío espiritual estuvieran siendo expuestos de una sola vez. Más aún, Josías percibía que sus reformas anteriores, por más radicales que parecieran, solo habían arañado la superficie del problema. El libro de la ley revelaba una dimensión mucho más profunda de la alianza entre Dios y su pueblo, una alianza que exigía no solo cambios externos, sino una transformación completa del corazón y de la sociedad. En un movimiento que sorprendió a toda la corte, Josías ordenó una consulta inmediata a la profetisa Hulda. «Id, consultad al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado». Segundo Reyes 22:13. La elección de una mujer como portavoz divina en una sociedad dominada por hombres demostraba que el rey estaba más interesado en escuchar la verdad genuina que en mantener las apariencias sociales. La delegación enviada a la profetisa incluía a algunas de las figuras más importantes del reino: Hilquías, el sumo sacerdote; Ahicam, hijo de Safán; Acbor, hijo de Micaías; Safán, el escriba; y Asaías, siervo del rey. Era una comitiva que representaba tanto la autoridad religiosa como la política del reino. El hecho de que estos hombres poderosos fueran enviados a consultar a una mujer era, por sí mismo, un testimonio de la gravedad de la situación. El mensaje que Hulda transmitió era al mismo tiempo una advertencia solemne y una promesa personal para Josías. Con claridad profética, confirmó que el juicio divino vendría sobre la nación por su prolongada infidelidad. Las palabras del libro no eran solo advertencias vacías, eran una sentencia que sería ejecutada contra todas las abominaciones que se habían practicado en Judá. Sin embargo, para Josías personalmente había una palabra de consuelo. Porque tu corazón se enterneció y te humillaste delante del Señor al oír lo que he dicho contra este lugar y contra sus habitantes, que vendrán a ser desolación y maldición, y rasgaste tus vestiduras y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice el Señor. Segundo Reyes 22:19. Su arrepentimiento sincero no había pasado desapercibido ante los ojos de Dios. La profecía de Hulda tuvo un efecto profundo en Josías. Aun sabiendo que el juicio era inevitable y que todas sus reformas no podrían alterar el destino final de la nación, decidió hacer todo lo que estuviera a su alcance para traer al pueblo de vuelta a los caminos de Dios, mientras aún hubiera tiempo. Era una decisión que demostraba tanto su integridad como su comprensión de la responsabilidad real. La reforma que siguió tras el descubrimiento del libro de la ley fue la más abarcadora y radical jamás vista en toda la historia de Judá. El rey ordenó que sacaran del templo del Señor todos los utensilios hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos. Segundo Reyes 23:4. Esta no era solo una limpieza superficial, era una purificación completa que alcanzaría cada rincón del reino. Josías comenzó por el corazón religioso de la nación, el templo en Jerusalén. Los utensilios dedicados a Baal y Asera fueron removidos y quemados en el valle de Cedrón, sus cenizas llevadas a Betel como un símbolo de completa rechazo a la idolatría. Los sacerdotes paganos que habían sido establecidos por los reyes anteriores fueron depuestos de sus cargos. Era un mensaje claro: no habría más tolerancia con prácticas paganas en el lugar santo. Tal vez el aspecto más impactante de la reforma fue la destrucción de Tofet, en el valle de los hijos de Hinnom. Este era el terrible lugar donde algunas personas habían sacrificado a sus propios hijos a Moloc. Josías no solo destruyó el altar, profanó el lugar, haciéndolo permanentemente inadecuado para cualquier uso religioso.
Era un golpe directo contra una de las prácticas más abominables que se había infiltrado en Judá. La reforma se extendió mucho más allá de los límites de Jerusalén. Josías viajó personalmente por todo el territorio, supervisando la destrucción de altares paganos y lugares altos. En Betel, cumplió una antigua profecía al destruir el altar que Jeroboam había construido siglos antes. Los huesos de los falsos profetas fueron quemados sobre sus propios altares, una señal visible del juicio divino contra la idolatría. El impacto de estas acciones se sintió en toda la región. Incluso territorios que técnicamente estaban bajo dominio asirio fueron alcanzados por la reforma de Josías. Era como si una ola de purificación estuviera barriendo la tierra, eliminando siglos de corrupción espiritual y restaurando la verdadera adoración en Israel. Comenzaron la restauración de la casa del Señor, segundo Crónicas 34:8. El templo, que durante generaciones había sido descuidado y profanado, se convirtió en el centro focal de las reformas de Josías. No era solo una reforma arquitectónica, era una restauración completa del corazón espiritual de la nación. Los equipos de trabajadores comenzaron removiendo décadas de escombros y negligencia. Cada piedra era examinada, cada rincón inspeccionado. Los daños causados por años de uso inapropiado y abandono eran extensos. Pilares necesitaban ser reforzados, puertas reemplazadas y todo el sistema de drenaje reconstruido. Era un proyecto masivo que requería recursos significativos y mano de obra especializada. El tesoro del templo, que había sido saqueado repetidamente para pagar tributos y mantener cultos paganos, comenzó a ser reabastecido. Josías estableció un sistema de contribución regular y el pueblo respondió con generosidad sorprendente. Era como si todos entendieran la importancia histórica del momento, una oportunidad de participar en la restauración de la casa de Dios. Los levitas fueron reintegrados en sus funciones originales, siguiendo cuidadosamente las instrucciones establecidas por David. La música volvió a resonar en los atrios sagrados, con cantantes y músicos organizados en sus divisiones apropiadas. Los sonidos de alabanza, silenciados por tanto tiempo, llenaban nuevamente el aire de Jerusalén. El orden y la belleza comenzaron a reemplazar el caos y la degradación. Cada aspecto del servicio del templo fue reorganizado según las prescripciones de la ley recién descubierta. Los utensilios sagrados fueron purificados, se fabricaron nuevos instrumentos y el sistema de ofrendas fue completamente reestructurado. Era una restauración que iba mucho más allá del aspecto físico. Era un renacimiento de la verdadera adoración en Israel. La celebración de la Pascua bajo el reinado de Josías fue un evento sin precedentes en la historia de Israel. Nunca se celebró una Pascua como esta en Israel desde los días del profeta Samuel, segundo Crónicas 35:18. Esta no era solo una festividad religiosa más, era una redescubierta completa del significado original de la celebración que había marcado el nacimiento de la nación. Josías no escatimó esfuerzos ni recursos para garantizar que la celebración se realizara exactamente como estaba prescrito en la ley. De su propio rebaño, proporcionó 30.000 corderos y cabritos para el pueblo, además de 3.000 bueyes. Los príncipes y oficiales del reino siguieron su ejemplo, contribuyendo generosamente con animales para los sacrificios. Era una demostración tangible de que la reforma comenzaba desde arriba. La organización de la celebración fue meticulosa. Los levitas fueron divididos en sus órdenes originales, cada grupo con sus responsabilidades específicas claramente definidas. Los músicos fueron posicionados según las instrucciones de David, Asaf, Emán y Jedutún. Los porteros guardaban cada entrada, asegurando que todo se hiciera con orden y reverencia. Era como si el templo estuviera reviviendo sus días más gloriosos. El aspecto más conmovedor de la celebración fue ver a personas llegando de todas partes del territorio, incluyendo regiones del antiguo Reino del Norte. Familias que habían sido separadas por generaciones de división política y religiosa se estaban reuniendo nuevamente en Jerusalén. Era un atisbo de la unidad
que Dios siempre había deseado para su pueblo. Los sacerdotes y levitas se prepararon a través de rituales de purificación, determinados a servir con santidad y excelencia. El aroma de los sacrificios ascendía a los cielos, las oraciones y cánticos llenaban el aire, y el pueblo celebraba con una alegría que no se veía desde hacía generaciones. Era como si Israel estuviera redescubriendo su identidad como pueblo escogido de Dios. La influencia de las reformas de Josías se extendió mucho más allá de las fronteras tradicionales de Judá, e hizo lo mismo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí. Segundo Crónicas 34:6. Era algo extraordinario, un rey del pequeño reino de Judá ejerciendo autoridad espiritual sobre territorios que técnicamente estaban bajo dominio asirio. Las noticias de las reformas se propagaron rápidamente por toda la región. Familias que habían sido deportadas por los asirios décadas antes comenzaron a regresar, atraídas por la posibilidad de reconexión con sus raíces espirituales. En cada ciudad por donde Josías pasaba, dejaba un rastro de transformación: altares paganos destruidos, lugares altos demolidos y la verdadera adoración restaurada. El impacto político de estas acciones no puede ser subestimado. El imperio asirio, que durante tanto tiempo había dominado la región, estaba en declive, creando un vacío de poder que Josías hábilmente llenó. Su autoridad moral y espiritual trascendía las fronteras políticas, haciéndolo una figura respetada incluso en territorios que no estaban oficialmente bajo su control. Comerciantes que pasaban por Judá llevaban historias de las reformas a tierras distantes. Hablaban de un rey que había redescubierto el libro sagrado de su pueblo y estaba transformando completamente su nación. Era como si una luz hubiera sido encendida en medio de la oscuridad espiritual que cubría esa parte del mundo. El aspecto más significativo de esta expansión fue su carácter no violento. A diferencia de otros reyes que expandían su influencia a través de la fuerza militar, Josías lo hacía mediante el ejemplo moral y la restauración espiritual. Su autoridad era reconocida no porque tuviera el ejército más fuerte, sino porque sus reformas tocaban una fibra profunda en el corazón del pueblo. El rey se puso en pie junto a la columna e hizo pacto delante del Señor. Segundo Reyes 23:3. Este momento marcó uno de los eventos más solemnes y significativos del reinado de Josías. En una ceremonia pública sin precedentes, reunió a todo el pueblo, desde los más importantes hasta los más humildes, para renovar el pacto que sus ancestros habían hecho con Dios en el Sinaí. La escena era impresionante. El rey de Judá, vestido con toda su dignidad real, de pie junto a la columna donde tradicionalmente los reyes hacían sus pronunciamientos más importantes. En sus manos estaba el libro del pacto recién descubierto. Con voz clara y firme, comenzó a leer todas las palabras del pacto, sin omitir nada, sin suavizar ninguna exigencia. El templo estaba abarrotado, con personas de todas las clases sociales presentes, sacerdotes en sus vestiduras sagradas, oficiales del gobierno en sus trajes formales, artesanos y agricultores en sus ropas sencillas, todos unidos para escuchar las palabras de la alianza. El silencio era profundo, quebrado solo por la voz del rey leyendo las antiguas palabras que habían sido olvidadas durante tanto tiempo. Cuando terminó la lectura, Josías hizo algo extraordinario. Públicamente se comprometió a seguir al Señor y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma. Segundo Reyes 23:3. Era un compromiso total, sin reservas ni condiciones. El rey estaba estableciendo un nuevo estándar de obediencia para todo su pueblo. La respuesta del pueblo fue unánime. Todos se comprometieron a hacer lo mismo. Era un momento de unidad nacional sin precedentes, donde toda la comunidad, independientemente de su posición social o estatus, se unía en un compromiso común de fidelidad a Dios. El pacto no era solo una formalidad religiosa, era una rededicación completa de la nación a los caminos del Señor. Las reformas de Josías
no se limitaron a la esfera religiosa. Provocaron una revolución social profunda en todo el reino. El redescubrimiento de la ley sacó a la luz no solo regulaciones ceremoniales, sino principios fundamentales de justicia social que habían sido descuidados durante generaciones. Uno de los primeros cambios fue en la administración de la justicia. El rey estableció nuevos jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, instruyéndolos específicamente a juzgar con imparcialidad, sin favorecer a ricos o poderosos. No torcerás el juicio, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno. Deuteronomio 16:19 se convirtió en el lema de los tribunales. La reforma económica fue igualmente profunda. Las prácticas comerciales deshonestas, que se habían vuelto comunes en los mercados, fueron severamente castigadas. Los comerciantes fueron obligados a usar balanzas justas y medidas correctas. El sistema de préstamos fue reformulado para proteger a los pobres de la explotación, y las antiguas leyes sobre el perdón de deudas en el año sabático fueron reactivadas. Los derechos de los más vulnerables, viudas, huérfanos y extranjeros, recibieron protección especial. Se designaron oficiales específicamente para garantizar que estas personas recibieran justicia en los tribunales y ayuda en sus necesidades. El propio rey intervenía frecuentemente en casos que involucraban a los más pobres, estableciendo un precedente de preocupación real por el bienestar de los necesitados. El impacto de estos cambios se sintió en todos los niveles de la sociedad. Las familias comenzaron a reorganizarse según los principios de la ley. El respeto por los mayores fue restaurado y un nuevo sentido de responsabilidad social comenzó a permear toda la comunidad. Era como si la nación estuviera redescubriendo su identidad, no solo como pueblo religioso, sino como sociedad justa. Antes de él no hubo rey semejante que se convirtiera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Segundo Reyes 23:25. El legado espiritual de Josías permanece como uno de los más impresionantes de la historia bíblica, demostrando que es posible mantener la integridad incluso en medio de un ambiente completamente corrompido. La profundidad de su devoción era evidente no solo en sus acciones públicas, sino en su vida personal. A diferencia de muchos reformadores que predican una cosa y practican otra, Josías vivía lo que proclamaba. Su corte real se convirtió en un modelo de rectitud y justicia, contrastando drásticamente con los estándares de sus predecesores. El impacto de su liderazgo espiritual se extendía mucho más allá de las reformas estructurales. Estableció un nuevo estándar de cómo un líder debería relacionarse con Dios y con su pueblo. Su humildad al rasgar sus vestiduras al oír la ley, su disposición a reconocer errores y corregirlos, su determinación de seguir la verdad a cualquier costo. Todo esto creó un modelo de liderazgo que influiría en generaciones futuras. Quizás el aspecto más notable de su legado espiritual fue su capacidad de mantener la integridad, aun sabiendo que el juicio sobre la nación era inevitable. La profetisa Hulda había dejado claro que todas sus reformas no podrían impedir el castigo que vendría sobre Judá, pero eso no le impidió hacer lo que era correcto. Su fidelidad no estaba condicionada a resultados visibles. Esta perseverancia en hacer el bien, independientemente de las circunstancias o consecuencias, estableció un estándar atemporal de fidelidad. Mostró que el verdadero valor de nuestras acciones no está en su éxito inmediato, sino en nuestra obediencia a los principios divinos, incluso cuando todo parece indicar que nuestros esfuerzos serán en vano. Durante el reinado de Josías, varios profetas significativos estuvieron activos, incluyendo a Jeremías, Sofonías y posiblemente al joven Ezequiel. Las palabras de Jeremías, en los días de Josías, hasta el fin del año 11 de Sedequías. Jeremías 1:1-3. La influencia del rey reformador en sus ministerios fue profunda y duradera. Jeremías, en particular, inició su ministerio en el año 13 del reinado de Josías. Sus primeras profecías
reflejan directamente el espíritu de reforma que permeaba el reino. El joven profeta veía en Josías un ejemplo raro de liderazgo justo, aunque también percibía que muchos de los cambios no habían penetrado profundamente en el corazón del pueblo. Sofonías, quien profetizó en los días de Josías, Sofonías 1:1, complementaba el trabajo del rey con mensajes poderosos sobre el juicio venidero. Sin embargo, también ofrecía esperanza para el remanente humilde y pequeño que permanecía fiel. Sus profecías ecoaban las reformas de Josías, advirtiendo contra la idolatría y llamando al pueblo al arrepentimiento genuino. El impacto del reinado de Josías en la literatura profética fue tan significativo que incluso profetas posteriores se referían a su período como un punto de referencia para la fidelidad a Dios. Era como si su reinado hubiera establecido un estándar contra el cual todas las futuras lideranzas serían medidas. Los profetas encontraron en Josías algo raro, un líder que no solo escuchaba sus mensajes, sino que actuaba en base a ellos. A diferencia de otros reyes que perseguían o ignoraban a los profetas, Josías buscaba activamente su orientación e implementaba sus recomendaciones. Esta relación armoniosa entre el poder político y la voz profética creó un ambiente único para el florecimiento del ministerio profético. La historia de Josías permanece como uno de los testimonios más poderosos en las Escrituras sobre cómo la verdad, cuando es descubierta y aplicada con sinceridad, puede transformar no solo a un individuo, sino a toda una sociedad. Su reinado nos presenta lecciones atemporales que continúan siendo relevantes hoy en día. Primero, aprendemos que la edad no es impedimento para liderar cambios significativos. Josías comenzó su búsqueda de Dios a los 16 años e inició reformas radicales a los 20. Su juventud, en lugar de ser una limitación, trajo una energía y determinación que impulsaron sus reformas. Segundo, vemos que el arrepentimiento genuino siempre lleva a la acción concreta. Cuando Josías escuchó las palabras de la ley, no se contentó solo con emoción o palabras. Actuó decisivamente para implementar cambios reales. Su ejemplo nos muestra que el verdadero arrepentimiento siempre se manifiesta en acciones prácticas. Tercero, la historia nos enseña que la reforma verdadera debe alcanzar todos los niveles de la sociedad. Los cambios promovidos por Josías no se limitaron a la esfera religiosa, transformaron el sistema judicial, las prácticas comerciales y las relaciones sociales. Era una reforma holística que afectaba cada aspecto de la vida nacional. Cuarto, aprendemos que la fidelidad a Dios es más importante que el éxito visible. Aun sabiendo que el juicio vendría sobre Judá, Josías continuó haciendo lo que era correcto. Su obediencia no estaba condicionada a resultados positivos, sino al compromiso con la verdad. Por último, el legado de Josías nos recuerda que un solo individuo, cuando está totalmente comprometido con la verdad y la justicia, puede hacer una diferencia extraordinaria en su mundo. Su ejemplo continúa desafiándonos a examinar nuestra propia respuesta a la verdad divina y nuestra disposición a actuar en base a ella, independientemente del costo personal. Y después de él, nunca se levantó otro rey que, como él, se convirtiera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Segundo Reyes 23:25. Este epitafio bíblico permanece como un testimonio eterno de una vida vivida en completa dedicación a Dios y a su pueblo.